Yo no sé qué pasó durante esta semana, la semana pasada, el mes pasado, pero cada día uno tiene un motivo por qué vivir, ¿verdad? Hay luchas, pruebas, triunfos y fracasos también en nuestra vida. No todo es color de rosa. A veces parece que salimos del atolladero y llevamos una vida y de pronto otro bache en el camino. ¿Qué se recuerdan una vez que yo prediqué que nuestra vida no debe ser normal, nuestra vida debe ser anormal? Es el creyente. Dice la palabra, nuevas son cada día. Así que hoy vivimos nuestra vida así como estamos viviendo, mañana es otro. Cada día trae su propio afán, dice la palabra del Señor. Así que tenemos que entender que nuestra vida es así. Hoy yo puedo estar aquí, amén, gloria a Dios, mañana no sé. Solo Dios lo sabe. Y por eso nosotros como salmistas, Señor, cuida nuestra entrada y salida de hoy para siempre. Oramos a Dios que nos cuide, que nos guarde. Pero vivimos la vida y tenemos que pasar, como alguien dijo, la vida continúa. La vida continúa, no podemos seguir llorando sobre leche derramada. Tenemos que reponernos y seguir adelante, pues, ¿verdad? Eso no está bien. Si perdimos un trabajo, pues habrá que tocar otras puertas, pues, ¿verdad? Y tocar otras puertas orando a Dios para que Dios nos dé otro trabajo, quizás mejor todavía. Y así podía pasar muchos ejemplos poniéndolo, ¿no? No le digo si pidió su esposo, pues busque otro, eso sí, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, dice, ¿verdad? Bueno, hoy le pido que abran sus Biblias en la carta de Pedro, la primera carta pastoral de Pedro. Estaba en estos días conversando, o durante este mes, uno de los pastores me dijo un día, es que si voy a estar en ese lugar, yo tengo que dejar mi pastoral. Una reunión de líderes. Yo le dije, perdón, pero yo no puedo dejar mi pastoral. No puedo. Donde vaya a seguir siendo el siervo del Señor, el pastor de Dios. Yo no puedo dejar mi investidura que Dios me ha dado, ¿verdad? Para ponerme otra investidura y olvidarme de que soy un pastor. No puedo. No, es que no puedo. Perdón, yo respeto tu opinión, respeta la mía. Otro pastor me decía, yo entiendo la palabra, hermano, no tengo ahorita un estatuto, pero el estatuto, nuestra estatuto sobre Dios es bueno, yo digo que es mala, pero eso no está por encima de la palabra. El estatuto nos dice ciertas cosas para no ir ni derecha ni izquierda, y son letras muertas que te dicen lo que tienes que hacer. Es como nuestra constitución. Es buena nuestra constitución y hay que respetar nuestra constitución, pero son letras muertas que te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Así simple. La palabra no. La palabra no es como un estatuto, como una constitución. No es así. La palabra es viva. Es viva la palabra. ¿Me entiende? Hoy el mismo mensaje te puede decir una cosa. Mañana te va a decir otra cosa. Nosotros creemos humanamente en nuestro pensamiento. Estamos vestidos de un pensamiento humanista. Que creemos que lo que leemos eso es lo que tiene que ser. Y no es así a veces. Por eso encuentro yo a Pedro cuando Pedro estaba enojado. Ya le habían agarrado de punto, le estaban haciendo bullying, le estaban haciendo a Pedro, ¿verdad? Ya has dicho que vas a dar tu vida y mira que esto, que lo otro. ¿Qué le habrán dicho a Pedro que le llevó hasta acá? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor que le dijo, Señor, 7 veces. No ha dicho 7 veces, sino. Yo pregunto, esos 70 veces, ¿es que tienes que llegar ahí? Es decir que siempre tienes que perdonar. No es que ya estás a 69, 489, 400, ahora sí, ahora ve, hermano Luis, ahora ve, hermano, ya te convierte, pero no significa eso. La palabra del Señor no se interpreta de esa manera. La Biblia dice, si alguien te pide tú eso, tu capa, tú esto, y ahí dice, y ve con él una milla. ¿A qué se refiere cuando dice ve con una milla?
Y nos quedamos nomás, ¿no? Sí, si alguien te pide una bofetada, pone la otra, te pide la capa, dale todo, dale. Pero, ¿y la mía? ¿Qué significa la mía? Porque creemos que nosotros somos sabelotodo. Yo no soy sabelotodo, por ese caso soy el ser más ignorante que existe en cuanto a la palabra de Dios. Sí, predico aquí por la gracia de Dios. Y le pido a Dios que me dé sabiduría siempre, que me ilumine para aplicar la palabra. No quiero tener la voz autorizada, la última palabra, no. Sino trato de interpretar la palabra del Señor y que Dios me ilumine para poder entender. Sé que usted puede leer la palabra, pues alguien me dijo una vez, pastor, pero esto también significa otro. Por supuesto que significa esto y muchas cosas más. Es que la palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Continuamente está hablando. No es algo muerto, muerto está. Dice la fecha, que en paz descanse, que Dios en su gloria. Ahí murió el 28 de abril de 1935. Ahí está. Nunca más. La palabra no está muerta. La palabra es viva. La Biblia dice, cuando no sufrís la gloria, ¿por qué es mejor? Uno espera, no, pero ¿por qué? Pues si me ha hecho daño a mí. Sí, la Biblia dice así, correcto. Uno espera que si tú me has ofendido, hermano Luis, si tú me has ofendido a mí, yo voy a esperar que tú vengas a pedirme perdón a mí, cuando es al revés la palabra del Señor. No te lo dice, pero soy yo el que tengo que avergonzar al enemigo acercándome a usted. ¿O no es así? Pero nosotros decimos, no, ¿por qué? Pues si me ha ofendido, que venga a pedirme perdón a mí. Eso es el humanismo, eso es el orgullo. De que no queremos perder, queremos interpretar y encerrar la palabra en una cosa que yo pienso, un pensamiento que yo pienso. Y no es así la palabra de Dios. Esta semana he estado sentado leyendo la palabra del Señor. Estoy un poquito mal esta semana y he entendido un poco más que ayer. Hoy entiendo más que ayer y sé que mañana entenderé mejor que hoy la palabra del Señor. Te edifica la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor tienes argumentos para tú poder decir lo que significa la palabra del Señor. Y aún así no queda ahí. Porque la palabra la tiene, Dios tiene la última palabra, no nosotros. No te podemos mandar al infierno cualquiera, pero Dios no. Podemos sentenciar, podemos poner un cartelito que no sirve, que no vale. El hombre es así, Dios no es así. Entonces, bueno, ¿cuántas veces tú digas que Dios te levanta? Él está contigo, prometió estar con nosotros, no 70, no 100, todo el tiempo que sea necesario. Tú te caes y Dios está contigo a tu lado. Él nunca te deja. Aunque tú te vayas, Él te sigue, Él te acompaña por ahí. Aunque te vayas a unos matorrales por ahí, lejos del camino, Él está a tu lado, porque Él prometió estar contigo. Y no sé cómo va a ser para hacerte volver. Eso tenlo por seguro. Ahora sí, vayamos a la palabra del Señor. 1 Pedro. Dice la palabra del Señor, ahí sentaditos nomás. 1 Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Es la palabra del Señor, hermanos. ¿Te has preguntado, hermanos, qué espera Cristo o el Señor de nosotros? ¿Qué espera de ti? Como padres, ¿qué esperamos de nuestros hijos nosotros? Bueno, esperamos que van creciendo, terminen su primaria, terminen su secundaria, terminen su universidad, la carrera que han elegido, y luego empiecen su vida. De entre ellos también está que se pueden casar, ¿verdad? Así que pueden elegir su vida y nuestros hijos van levantando alitas y van casándose, hacen su propia familia. Es parte del proceso. Todos hemos pasado, los que somos casados, hemos pasado por eso. Y entonces uno tiene esperanza. La esperanza no es esperanza para nosotros, es esperanza que ellos progresen. Siempre como padres nosotros que queremos que nuestros hijos nos superen, que sean más allá de lo que nosotros hemos podido lograr, que vayan más allá. Y siempre yo veo a los niños, por ejemplo, cuando yo soy muy observador. Mi hermana directora de aquí de la iglesia, de los niños, mi hermana Besabé, estaba cantando y estaba adorando a Dios. Y un niño volteaba y lo miraba.
Vuelta, miraba y lo miraba. Esa imagen queda en la mente y en el corazón de ese niño. Al ver que su maestra está adorando a Dios. Igual es en casa. Nuestros hijos van a seguir lo que tú y yo hemos sido como padres en nuestra casa. Tenlo por seguro. Si tú has sido un hombre recto, un hombre responsable, ten por seguro que tus hijos y tus hijas serán hombres responsables. En todo sentido de la palabra. La Biblia dice que somos imagen de Dios. Igual, nuestros hijos son imagen nuestra. No puede ser diferente si nosotros hemos sabido sembrar en nuestros hijos, en nuestro hogar, en ese mundo que Dios nos ha dado para vivir con la familia. Tenlo por seguro. Así que la pregunta que hoy le hago a ustedes, ¿qué espera Cristo de nuestra iglesia? ¿Qué espera Cristo de nosotros, de usted y de mí? ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué está esperando Cristo que tú seas? ¿Que solamente vengas, te sientes, escucha la palabra y te vayas? ¿Y puedes pasar así 5, 10, 15, 20 años solo escuchando la palabra, solo siendo oidor? Ya Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Yo no sé, puedo que esté aquí frente a muchos predicadores de la palabra de Dios. Yo no sé si estoy frente a evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, no sé. Pero Dios los llamó a ustedes con un propósito. Para algo nos llamó Dios. En algo tenemos que ser útiles en el reino de Dios, en la familia de Dios. Porque dice una de las 4 cosas que Dios pide a la iglesia, que somos adquiridos por Dios. Para algo nos compró. Para algo nos ha hecho parte de su familia. O sea, somos sus hijos, hijos de Dios. Entonces, ¿qué espera? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene por ti y por mí? Por no decir por esa vida eterna. Una de las cosas que podemos encontrar, que lo que espera en nosotros, y eso lo sabemos, lo repetimos muchas veces, dice, bueno, espera que como iglesia caminemos con Él, pensemos como Él, le sirvamos como Él. Y espera que yo sepa también que soy su novia, que soy su familia, que soy sus manos, que soy sus oídos, que soy su corazón. Eso lo sabemos, nos han enseñado y lo repetimos muchas veces. Que la iglesia, este es un edificio, ¿no? Este es un edificio, la casa de Dios, pero más que esto nosotros somos el edificio espiritual de Dios. Sabemos que tenemos que desechar lo malo y percibir lo bueno. Que debemos agradarle a Dios en todo. Eso nos han enseñado desde muy niños en la escuela. Sí, eso es verdad. Todo eso dice la palabra del Señor, lo que tenemos que ser. Eso lo sabemos, nos han repetido. Y quizás usted lo ha repetido y lo lee en su Biblia. Y por muchos sermones y enseñanzas nos han repetido esto y una y otra vez. Eso es todo. Es bueno recordar algunas cosas que el apóstol Pedro, ya muy anciano, escribe esta carta, escribe para nosotros como iglesia. Y cuando uno lee los versículos anteriores al capítulo 2, dice, esto es lo que tú no debes de ser. En otras versiones dice, pero ustedes no son así. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes no son para ser así, no son así. Es como una sorpresa. Pero para eso yo no te eduqué. Uno dice, yo te eduqué, me invertí, me privé de muchas cosas, ¿verdad? De comprarme, de levantar la casa, de comprarme un carro, de comprarme esto, con tal de darte estudios. Yo para eso no invertí en ti. Invertí mi tiempo, mi dinero para que seas un hombre o mujer de bien y me sales con esto. Eso como hombres, como padres decimos a nuestros hijos. Ahora, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Yo he enviado a mi Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, sin mancha ni pecado. ¿Y qué estás haciendo tú por Él? ¿Quién eres realmente tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual vienes tú a buscarme? Si yo pregunto en un
lugar público y digo, a ver, levante su mano todos los que son cristianos. ¿Qué espera usted que va a pasar en ese momento? Todos van a levantar su mano, todos. Los que son y los que no son. Todos. Entonces yo les digo ahora, ¿ustedes son cristianos? Sí. Los que pasan por la calle no tienen a Cristo, son cristianos, sí, pero ellos van a decir que sí. Ellos no te van a decir que no. A no ser que haya por ahí un ateo, que ya no hay ateos en este tiempo. Pero te van a decir, yo soy cristiano también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Ellos también dicen que aman a Cristo. Hay una diferencia notoria, por supuesto. Es nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos como ellos viven. No hablamos como ellos hablan. No hacemos las cosas que ellos hacen. Hay una gran diferencia entonces. Pueden ser cristianos, pero ellos toman, fuman, fornican, adulteran. ¿Usted hace eso? No hacemos eso nosotros. Porque conocemos la palabra de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Es en el modo de vivir. En el accionar que tenemos nosotros. Entonces, a través del apóstol Pedro, Dios nos habla y nos dice, tiene que haber una diferencia. Usted no es lo que es. Usted no es lo que en su mente le han metido. Usted es lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Y dice 4 cosas que ustedes son. Son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que son ustedes. Así que si tu mente está creyendo en este momento que eso es lo que dice Dios, eso es lo que tú tienes que ser, lo que tenemos que ser nosotros. Cuenta la historia de la historia, quizás todos lo sepan, del patito feo. ¿Se acuerdan ustedes del patito feo? Sí, nos han contado eso y nos han contado a nuestros hijos y a los nietos se lo siguen contando, no sé de cuántos años viene el patito feo, ¿verdad? Y estaba ahí, pues, ¿no? El patito feo. Dice, ¿cómo se llama eso? Narrativa. Un cuento, ¿no? Estaba contando y el patito ahí se acercó, ese animalito, creció con los demás patitos, pero para los demás era el patito feo. ¿Verdad? Y iba creciendo y creciendo. Ese patito feo se hizo un cisne. Se hizo un cisne. ¿Verdad? Y de pronto ese patito feo, que es un cisne, se hizo un cisne de verdad, y comenzó a decir, yo no soy de los que deben estar aquí. Este no es mi lugar. Este no es el lugar. Y empezó a levantar sus alas y a volar y a buscar el lugar donde él pertenecía. En el año 1700 había un rey que murió y dejó a su hijo en el trono, pero en esos tiempos usted sabe que siempre mataban a los herederos. No lo pudieron matar, pero lo llevaron a un lugar horrible, feo. Y lo llevaron ahí a un lugar, pero donde estaba la inmundicia, la prostitución, la droga y todo lo peor estaba ahí. Así que este joven, y le decían, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fornicas? ¿Por qué no haces esto o aquello? Y él respondió, joven, dijo, es que a mí no me enseñaron para hacer esto. A mí no me enseñaron para hacer esto. Yo no soy de este lugar. ¿Entendió lo que le digo? Vuelvo a la palabra del Señor. Nosotros no somos los que creemos que debemos ser. Tenemos que hacer lo que dice la palabra que tenemos que ser. Y una de las primeras cosas que dice, vosotros sois linaje escogido. Linaje. Tiene que ver esto con la condición, ¿no? La clase social. No, usted ya no es cualquiera. Usted es algo especial. Cristo nos dio ese honor para no ser cualquiera, para que nadie se burle de nosotros.
Nos dio ese tic que nos dio a nosotros, que no eres cualquiera, tú eres linaje escogido. Yo te escogí. Aún antes de la fundación del mundo, yo te elegí. Y usted y yo hemos sido seleccionados entre millones y millones y millones para hacer ese privilegio. Entre millones y millones, Dios nos eligió a nosotros. Y cuando dice, después de estas 4 cosas, para que anuncies el propósito, para que anuncies la virtud de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos eligió. Por eso que somos un linaje escogido, no somos cualquiera. Para mostrar al mundo el carácter de Cristo. Para mostrar de aquel que nos llamó. Y por eso dice ahí, el versículo 6, por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Ellos por su desobediencia, hablando de ellos, tropiezan en la palabra. Ese es su destino de ellos. Pero ustedes no. Ustedes no son así. Y aquí no le está hablando al pueblo hebreo. No le está hablando al pueblo hebreo, le está hablando a un pueblo, a los gentiles, a nosotros está hablando. Ustedes no son para que... Y mira lo que dice el versículo 2. No, el versículo 1 dice: desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Y decía, como niños, la leche espiritual no adulterada, que para que por ella crezcáis, dice la palabra del Señor. Esos son los que son ustedes, pero eso deséchenlo, eso ya no son. Eso era en otro tiempo. Y le está haciendo recordar, y hoy la palabra nos hace recordar: hey, hermano de la Iglesia Vida Eterna, tú no eres lo que eres. Tú no eres lo que estás viviendo, no eres, ese no es. Tú eres lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes que ser como dice la Escritura. En primer lugar, eres el linaje escogido, no eres cualquiera. No somos cualquiera. Dice, lo vil y menospreciado eligió del mundo para avergonzarlo a lo fuerte, dice. Eso nos eligió a nosotros. Por eso que estás tú aquí en este lugar. Puede que tú seas el único lunar de tu familia, pero Dios te eligió a ti, pues entre miles y millones a ti te eligió. Nos eligió a nosotros, hermano Luis. Y aquí estamos. Lastimosamente, como dice Romanos 2:24, nuestro mal testimonio hace que muchos no se conviertan al Señor. Así dice Romanos 2:24, dice así: pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si la gente no quiere venir a la casa de Dios, muchas veces es por testimonio de muchos creyentes. La gente de afuera, nuestros vecinos, sabe que tú y yo somos creyentes. Dios sabe. Y cuando tú no vienes a un culto el domingo, yo pregunto, ¿qué pensará tu vecino? ¿O qué pensará tu nuera, tu yerno, que no son creyentes? ¿O qué pensará tu cuñado, tu suegra que no son creyentes? ¿Qué dirán? ¿Que ya no vas a la iglesia? ¿No te preguntan a ti? Hey, ¿ya no vas a la iglesia? Porque saben que el domingo tú vas a la iglesia. Pero ese día te quedaste en casa. Entonces se dan cuenta que tú no eres tan responsable como dice que eres. Que no tienes un compromiso tan fuerte como dice que eres. Cuando uno tiene un compromiso y nuestra palabra es ley, uno dice no. Sí o sí, yo voy a la iglesia el domingo. Más que he faltado el martes, he faltado el jueves, ¿cómo no voy el domingo? ¿Qué me impide? ¿El sueño? ¿El cansancio? ¿Qué será más fuerte que el amor a Dios que tenemos? ¿Qué podrá sustituir nuestra vida cristiana de no poder estar cerca de Dios? ¿El trabajo? Para nosotros, ¿eso es Dios? Por eso nos dice la palabra, nosotros somos linaje escogido. Para que manifestemos el carácter de Cristo en nosotros. Cuando la gente te vea por la calle, yo quiero ser como Él.
Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como la familia. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado cuando era muy niño. Yo no nací en cuna de oro, yo nací en la pobreza. En mi casa, en mi barrio había muchos ya casas de material noble, mío era pura estera. Con eso les digo todo. Y es más, cuando mi papá murió a los 33 años, nos dejó 6 hijos, mi mamá viuda, 26 años con 6 hijos, ¿verdad? Y si ni siquiera mi papá estaba asegurado para por lo menos percibir la pensión, nada. Que bien en el barrio hay gente que sí tenía de buena posición, ¿no? Tenían... Hoy es moda, ¿no? Yo fabrico jeans, por ejemplo, ¿no? Hoy es moda los jeans rotos por acá, por allá le pasa a alguien vino así todo rotoso. La moda, pues. En mi época no era moda eso. En nuestra época, hermano, era pobreza. De verdad. No sé, ya de 50 años atrás era pobreza. Cuando tú ves a alguien con su pantalón rotito por acá, pobrecito, no tienes, pobre. Hoy está de moda. La moda no incomoda, dice, ¿verdad? Ahora es moda eso. Como no ha sido en mi época ese tiempo la moda ahí. Y había familias que sí tenían. Y por lo menos yo, no sé si a usted le ha pasado. Yo decía, ¿cómo no he nacido en esa familia? ¿Cómo no he tenido ese apellido? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo sí he pensado. Y cuando volteaba, era otra realidad mi vida. Y cuando miraba de lejito, me acercaba a la puerta a veces, miraba bonito sus salas, sus muebles, sus televisores, aunque sea grandazo esas consolas, pero tenía sus arañas que colgaban en su techo y mi casa con vela, ni luz tenía. Eso era, yo siempre pensaba, decía, yo quiero ser distinto. Y eso es lo que dice la palabra, ya no eres tú eso. Antes eras tú así. No eres de los que se pierden, no eres de los que se tropiezan con la piedra angular. No, no. Tú eres el que anuncia las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas, te sacó para la luz admirable, para mostrar el carácter de Cristo, las obras de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Vosotros sois cartas abiertas, así el pueblo, para que ustedes, para que el mundo conozca. Pero lastimosamente, muchos cristianos, ¿verdad?, damos mal testimonio. Por eso mucha gente no se quiere convertir. No tenemos una vía privada, no tenemos una vía privada. Somos cartas abiertas. Que el mundo conozca quiénes somos, quién eres tú, a dónde vas, qué haces, quién eres, cómo te comportas. Y termina su historia. Y por eso digo, mucha gente muchas veces no viene a nuestros templos por el mal testimonio que muchos creyentes dan, hermano. No, prometemos y no cumplimos. ¿Cómo podemos evangelizar entonces? Por eso dice, ustedes están blasfemando entre vosotros el nombre de Cristo. Y por eso que muchos no vienen a los pies de Cristo, por causa de vosotros. Porque ustedes se pelean entre cristianos. Entre cristianos están en los tribunales, entre cristianos están en pleitos. ¿Cómo pues van a venir la gente a los pies de Cristo? Como nuestra familia que está cerca de nosotros, que no vivimos una vida como corresponde, van a venir a los pies de Cristo. Si yo vengo a la casa de Dios, amén, gloria a Dios, y mañana me guarapeo con mis tragos por ahí. Mañana en mi trabajo me peleo, pues, me peleo, me bronqueo o no me hablo con mi vecino, qué sé yo, tantas cosas más. ¿Cómo esa gente puede venir a los pies de Cristo? En segundo lugar, le dice, vosotros sois linaje escogido. Dice, lo segundo, real sacerdocio. Un pueblo que tiene que interceder, que tenemos que ser intermediarios, prácticamente ministros de Dios. Dice, para que nos den las virtudes, para
evangelizar, para compartir la palabra. O por lo menos, si no compartes la palabra, tu vida es un testimonio. Tu comportamiento, tu actitud es un mensaje que el mundo va a leer. En eso está, que dice que somos cartas abiertas. En la forma como yo me comparto, cómo yo me comporto, cómo yo respondo, cómo vivo mi vida, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo trato con mis clientes, cómo trato en el mercado, cómo me desenvuelvo. Eso es ser cartas abiertas, hermano. Y el propósito es que lleguemos a ser la imagen de Cristo. Antiguamente el rey no podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. Pero ahora ¿qué somos ahora? Hijos del gran rey. Hoy somos hijos del rey, una nación de reyes y sacerdotes. Somos hijos del rey y somos sacerdotes de nuestra familia. Si bien es cierto, antes el sacerdote del Antiguo Testamento estaba consagrado al servicio de Dios. Ellos tenían que cuidar su vida personal, espiritual y moral. Tenían que cuidar su vida. Y no podían ofrecer un sacrificio a Dios si no estaban consagrados a Dios. Ellos primero tenían que hacer un sacrificio por ellos mismos, por su familia, por sus hijos, y después por el pueblo. Hermano, era todo un trabajo arduo, grande. Por eso que Job, ¿qué hacía? Por cada uno puede hacer un sacrificio por cada uno. Por Juan, por Mateo, por Pedro, por Lucas, por esto. Por cada uno, si eran 10. Él no hacía uno por todos. No vaya a ser que mis hijos hayan pecado. No vaya a ser que mis hijos hayan hecho algo malo. Mejor voy a hacer, Señor, sacrificio por por el otro, por el otro. Ese es el sacerdocio. Que como padres tenemos que velar por nuestros hijos. Alguien dijo, ya son mayor de edad, pero aunque sea con el rabito. Con el rabito. ¿Tú crees que con mi esposa nos pasó momentos difíciles? Todos pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Todos. ¿No crees que porque somos pastores, no, para los pastores no sufren? También, hermanos. También pasamos momentos difíciles. Con mi esposa hemos llorado fuerte. ¿Cuál ha sido el momento más agradable de buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo ha sido? Cuando hemos pasado problemas, ¿no? Ojalá todo el tiempo pasaran problemas entonces. Porque ese momento cuando uno llora delante de Dios, se derrite delante de Dios. Señor, no puedo, uno dice. A veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que le busques, para que no te olvides quién eres. Que eres linaje escogido y eres real sacerdocio. Tú eres sacerdote. Si bien es cierto, antes sacerdote podía ingresar una vez al año, desde que se rajó el velo ahora puedes entrar. Por eso los judíos no entendían eso. ¿Cómo es posible? Toda mi vida he vivido, ahora me dices que cualquiera puede entrar. Sí, eso nos dio el derecho del Señor. Dios nos dio el derecho ahora que tú y yo seamos sacerdotes en nuestra propia vida. Como dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Ese es nuestro sacerdocio. Esa es nuestra función. No te olvides. Por eso Pedro dice, ustedes son esto, no son lo que otros hacen. Esto es tu naturaleza, esto es tu forma de vida. Esta es tu identidad. Eso es lo que tú eres, lo que somos nosotros. No nos confundamos en nuestra vida con lo que están de afuera. Que os hagan lo que quieran, pero tú y yo no. Por eso le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. El sacerdote no es un título honorífico. No. No es un título que Dios te ha dado así. Sino es un llamado a la intimidad que tenemos con Dios. Ahora tú puedes entrar, tú mismo puedes ofrecer sacrificios a Dios. Ya no necesitas intermediarios. No necesitas al pastor, por último. Tú mismo. En tu aposento alto, dice la Biblia, entra a tu aposento alto y ahí pídele a tu Padre. Derrámate delante de Dios.
Ahí tú mismo puedes ofrecer el sacrificio, tú mismo. No necesitas, pastor, por favor, no. Que lo puedes hacer también. Pero tú eres sacerdote, no te olvides. Que estás autorizado para hacerlo, para conversar con Dios. Dios dice, ¿y cuándo viene mi hijo? ¿Y cuándo viene mi hija? Estoy esperando. Todos los días te espera como el padre pródigo, esperando todos los días salía a mirar cuándo aparece, cuándo volverá mi hijo, cuándo volverá. Esa historia mucho la hemos vivido también como padres también. ¿Y cuándo vendrá? Y tenemos la esperanza que un día volverá. Esa es la esperanza que tenemos. En tercer lugar, dice que somos una nación santa. Nación santa. Ahí dice, el mismo capítulo dice, capítulo 1, verso 15, sino así, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, no solo somos linaje escogido, no solo somos nación santa, perdón, el otro era el real sacerdocio, sino que somos ahora nación santa. Nosotros tenemos el linaje, el sacerdocio, sino de mí Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Y gracias a Dios, ¿cuál es la última canción que cantaron, hermana? Está bonita la canción, ¿no? Yo no digo que está mal, si no entiendo lo que digo. Santo, santo. ¿Quién es santo? La canción va y estimula que Dios es santo. La canción no está mal, está bien hecha la canción. Dios es santo. Solamente Dios no debe ser santo. Porque la canción refleja, Señor, tú eres santo, santo, santo. Sí, y es verdad. ¿Y nosotros? Usted y yo, ¿no tenemos que ser santos? También tenemos que ser santos. También tenemos que ser santos nosotros. La santidad no solamente es para Dios. Por eso Pedro dice, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Así como Dios es santo, vosotros también tenéis que ser santos. La santidad no solo se lo dio Dios, lo dio a nosotros también. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes son nación santa. Un pueblo diferente, un pueblo apartado para Dios. Ustedes ya no son los que hacían antes. No, eso no es. Ustedes son una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, nosotros ya no tenemos que amar el pecado ni la mundanalidad. No, dejar esas cosas. La santidad no es una opción. No es que si, cuando ya me convierta debe decir, no. Desde el día que tú abriste tu corazón al Señor, desde que tú te convertiste, desde ese día tienes que aprender a ser santo. No es una opción que todavía no le toma en cuenta, pastor. No es una opción. No es una opción eso. Sino es nuestra identidad, es tu identidad. Es lo que Dios pide de ti. Por eso dice el Salmos, creo que 24, ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién? El limpio de manos, de corazón puro. ¿Qué más? Que no es vanidoso. ¿Quién entrará, Señor, a tu santuario? ¿Quién? Eso es lo que pide el Señor. Nuestra santidad no se basa en nuestro esfuerzo, no en lo que yo haga. Voy a procurar gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. No es lo que yo haga, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En eso se basa nuestra santidad. No es por esfuerzo humano, no es por lo que yo haga, sino por lo que yo soy de parte de Dios. En eso se basa nuestra santidad. Somos responsables de obedecer lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Los hebreos, los judíos, eran responsables de obedecer los mandatos de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchas naciones que lo rodeaban, escúchalo bien, solo veían en el pueblo de Dios, que sabe qué bien, pecado.
¿cómo van a buscar a Dios? Si el pueblo escogido de Dios vivía en pecado y en pecado y en pecado. ¿Cómo crees que nuestras familias, nuestros hijos van a venir a los pies de Cristo si no, como padres no estamos dando el ejemplo? ¿Cómo? La salvación no se hereda. La salvación es personal. Pero algo tenemos que hacer por ellos. La Biblia dice, sepa que cada vez el pecador de sus caminos salvará un hambre y cubrirá multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Nuestra mentalidad, nuestras acciones tienen que ser diferentes a las de los demás. Tenemos que mostrar que yo soy diferente a los demás, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y aunque tú me peñisques, me pises los pies, amén, gloria a Dios. Te dan una cachetada y entonces tú le das la otra. Te pido una mía, ve con él 2 mías, ve la mía más que el Señor pide. Y ahí yo digo, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué? Pues si él me ha ofendido, que él venga a pedirme perdón. ¿Por qué yo tengo que ir? Lo saca usted, pastor, de su contexto. Sí, pareciera que lo saca de su contexto, pero la palabra no es muerta, la palabra es viva. Nosotros le ponemos un artículo y eso pensamos que significa no es. Eso puede ser un estatuto, una constitución, un libro, que son letras muertas. La palabra no es una letra muerta, la palabra es viva. No es que 70 veces 7 tiene que perdonar, todas las veces. Pues 80, 90, 100 veces 7. Nuestra vida, toda la vida tenemos que perdonar y perdonar y perdonar. Aún a nuestros deudores, aún a los que nos han hecho daño, sí, te perdono. Porque fácil es esperar que vengan a pedir perdón, ¿no? Pero Dios dice, no, anda tú. Eso es sufrir agravio. Eso es avergonzar al diablo, hermanos. El chapín. Y en cuarto lugar, no solo somos linaje escogido, no solo somos un real sacerdocio, no solo somos una nación santa, sino un pueblo adquirido por Dios. O sea, el Señor nos dice, yo te elegí. No es que tú elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. A cada uno de nosotros, entre millones de millones, digo, yo te llamo a ti. Aún antes que estés en el vientre de tu madre, tú eres mía, tú eres mío y yo te compré. Así es. Y como somos propiedad de Dios, tenemos un alto valor. Somos como nos han criado. Así nos educaron. Pero tenemos que cambiar. Porque la palabra de Dios nos habla de cambio, de transformación. Por eso vuelvo a Romanos y ya voy terminando. Romanos, el mismo versículo, capítulo 12, pero ahora el verso 2 dice así, no os conforméis a este mundo, porque eso te enseñaron en el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos que renovarnos, pues. Tenemos que renovarnos. No podemos ser lo mismo de siempre. Cada día tenemos que ser mejores. Así que no solamente hemos recibido estos privilegios, sino que ahora somos responsables. Somos responsables. No te doy un título para que tú lo guardes. No, sino para que lo uses. No somos nosotros espectadores, somos actores. Tenemos que actuar. Y además, Éxodo 19:5 dice que somos para Dios algo valioso, precioso, como una joya a los ojos de Dios. Así dice Éxodo. Somos valiosos para Dios. Porque entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo estemos aquí. Somos de alto precio. No somos cualquiera para decir, no, lo que Dios nos ha dado es grande y maravilloso, es un gran privilegio. ¿Qué privilegio? Ahora es una responsabilidad. Empezó como un privilegio, sí, pero ahora mi responsabilidad. Si Él es santo, yo también tengo que ser santo. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Porque Él pagó un alto precio. Romanos 5:8, ¿qué dice?
¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor por nosotros. Cristo murió, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no valorar eso, hermano? Que nos ha comprado con un alto precio. Por eso para Dios valemos. Para el mundo no valemos, pero para Dios somos su joya preciosa. Y Él nos ve también como la Israel espiritual y nos cuida como la niña de sus ojos. Así nos cuida el Señor. Así que sigamos adelante, hermanos. Somos la única agencia en el mundo, hermanos, que tiene que predicar el Evangelio. Tiene que llevar las buenas nuevas. Por eso dice, ¿y cuál es el propósito de estas 4 cosas que el Señor dice? Claro, que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde? Del mundo pagano, de las tinieblas, del pecado, de la inmundicia. Ahora vas a anunciar las virtudes ¿de quién? Del pastor, tuyo. No. La virtud de aquel que llamó de las tinieblas a la luz. ¿De quién? De Cristo. Ahora tienes que anunciar. Pues. Tenemos que anunciar. No solo vivir una vida como Dios la gracia, sino anunciar también. Y trayendo a nuestra familia, a nuestros invitados a la casa de Dios. Concluyo. Dios pide, hermanos, que guardemos nuestro testimonio. Para que los que miren nuestra vida, vean la vida de Jesús en nuestras vidas. Cuando la gente va a decir, yo quiero ser como tú, ¿a dónde está haciendo? Porque ahora es un hombre o una mujer cambiada. Ya no eres el hombre renegón, repulsivo, no. Ahora te veo que eres diferente. Yo quiero ir a tu iglesia. ¿Me puedes invitar? Póngase de pie en esta mañana. Dios bendiga la vida de Iglesia Vida Eterna. Dios bendiga a sus pastores en esta iglesia. Dios bendiga a todos los ministerios de la iglesia. Dios bendiga a nuestra familia. Hermanos, creo que llegó el tiempo de cerrar un ciclo y abrir otro ciclo en nuestras vidas. No porque el pastor les diga, sino porque la palabra nos está hablando en esta mañana a nosotros, que tenemos que ser un linaje especial, sacerdotes en nuestra propia vida, nación santa. Tenemos ese santo porque Dios es santo, y no olvidemos que somos un pueblo comprado con la sangre preciosa de Cristo, hermano, la cruz de Calvario. Esa es nuestra identidad. Nunca te olvides. Aunque vayas por el mundo, aunque vayas por aquí, por allá, no te olvides. No, yo soy un hijo, una hija de Dios. Sí, no importa. Aunque con cólico o sin cólico, yo voy a la casa del Señor. Lo siento, pero hoy domingo mi agenda está cerrada para todo, pero menos para Dios. Porque mi agenda lo tiene Dios. Él maneja mi agenda. Inclina tu rostro. Padre Celestial, te doy gracias en esta hermosa mañana que me has permitido llegar a tu pueblo con tu preciosa palabra. Aquella palabra que pones en el corazón de tus siervos para compartir, para expresarla de lo más profundo de tu corazón, mi Dios. Eres tú hablando a tu iglesia. Eres tú recordándonos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición delante de ti, para que no nos olvidemos quiénes somos. Aunque estamos como peregrinos, nuestra soberanía no es aquí, nuestra soberanía ya en los cielos, Señor. Pero mientras estamos aquí, tenemos que recordar que somos un linaje especial, que somos, Señor, sacerdotes, que tenemos que ministrar nuestra vida, la vida de nuestra familia y lo demás. Que somos una nación santa, que somos creyentes santos, porque como tú eres santo, nosotros también tenemos que ser santos. Y recordar que somos adquiridos, comprados, con un precio tan alto como la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y cuando sé todo eso, entonces ahora tengo un propósito de anunciar con mi propia vida, Señor, que tú me sacaste del pecado, me sacaste de las tinieblas. Ahora mi propia vida anuncia, Señor, quién soy realmente y cómo vivo, Señor. Gracias por quienes hoy recibieron tu palabra. Aquí no queda, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor.
Gracias. Y una vez más, con nuestras manos levantadas al cielo, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas a Cristo, hermano. Dios los bendiga. Tomen asiento.